maravilloso es confiar en Él. Oh, Él es maravilloso. Y en esta mañana queremos cantar esta hermosa melodía que dice así. Qué grandiosa es la puesta del sol, oh admirable cual amanecer, oh pero es grandioso y conmovedor el amor que me tiene, Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Oh, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, oh maravilla aurora que vi, oh maravilla que en mi mar resulta hoy, cuando pienso que Dios me ama a mí. Oh, qué hermoso. Maravilloso es, oh maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Oh maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, oh los cielos, la luna y el sol, oh pero más grandioso y conmovedor el amor que me tiene, Señor. Oh maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Oh, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Quiero, antes que leamos un texto que va a servir de base y de punto de partida para nuestra meditación en esta mañana. Y lo tenemos ahí en Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, podemos parafrasear un poco aquí este texto y decir que todos nosotros como cristianos estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, a obedecer su palabra y a cumplir el mandato de la Gran Comisión. Podemos decir que hemos sido creados, llamados y puestos en este mundo para servir. No solo estamos aquí para ocupar un espacio, para respirar el aire, que por cierto es gratis hasta ahora, y para alimentarnos de las bendiciones de Dios. Eso lo hacemos, pero también, según este texto que nos da la palabra de Dios, el propósito, uno de los propósitos principales para nuestra vida es poder servir
a Dios, porque dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, y ya Él las había preparado para que nosotros permanezcamos en ella. Cuando vemos la iglesia, aquella iglesia del libro de los Hechos que nuestros pastores han estado predicando durante estos domingos atrás acerca del libro de los Hechos, y vemos esta iglesia y esos cristianos de los primeros días, nos damos cuenta que esta gente sí había entendido realmente ese propósito de Dios en su vida. Tenía muy claro esto. Y entonces vemos que ellos le servían con fidelidad, aún en medio de las circunstancias difíciles que había en ese tiempo, aún en medio de amenazas, de peligro, donde la inseguridad y la incomodidad predominaban por todos lados. Pero ellos le servían, no se detenían porque tenían claro que fuimos creados para andar en buenas obras. En la escuela dominical, los que han venido a escuela dominical, ¿verdad? Hemos tenido algunos estudios interesantes donde durante este trimestre, en el primer trimestre mirábamos un tema que decía la iglesia que Dios desea, la unidad completa se llamaba así. Y ahora la segunda unidad que se está estudiando habla de un Elías viviendo fuera de la zona de comodidad. Ambas unidades tienen enseñanzas que hablan a cada uno de nosotros como individuo, ¿verdad? Hablaba a las iglesias y también a nosotros como individuos. O si quiere verlo de la forma contraria, nos habla primero a nosotros como individuos y también como iglesia, porque la iglesia realmente es la suma de cada uno de todos nosotros y será el reflejo de lo que somos cada uno de nosotros. Así que cuando hable de la iglesia, póngase usted ahí en medio, ¿verdad? No diga esta iglesia o aquella iglesia, o es que ahí en la iglesia dicen no hacemos tal cosa o no hacen tal cosa. Y somos parte de eso, somos la iglesia. Entonces, estos estudios que se han estado haciendo realmente tocaron mi corazón de una forma muy especial y ha dado pie a esta meditación que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Empieza diciendo el autor del estudio, refiriéndose a la segunda unidad de Elías fuera de su zona de comodidad, dice que servir a Dios en el lugar y en el contexto correcto puede ser fácil y agradable, ¿verdad? Pero muchas veces Dios nos llama a lugares o a hacer cosas donde el trabajo es realmente agotador. Además, también las personas con que vamos a trabajar son difíciles y aún hostiles. Estaba escuchando mi hermano Jonathan, que está trabajando con misiones con personas que podrían caer en esta clasificación de difíciles y aún hostiles, ¿verdad? Entonces, para hacer esto como lo hizo Elías, requiere que nos tengamos que mover de nuestra zona de comodidad, nuestra zona de confort, si lo queremos oír más sofisticado, ¿verdad? Tenemos que movernos de ahí si queremos realmente servir a Dios. Y lo cual solo lo podremos hacer a medida que crecemos en nuestra relación con Cristo. Indudablemente Elías mantenía una relación muy cercana con Dios. Y no dudó en salir de su zona de comodidad donde estaba. No sé dónde estaba, no dice dónde estaba Elías cuando lo llamó,
que fuera donde acá, no dice dónde estaba, qué estaba haciendo, pero a lo mejor ya tenía un tiempo de estar por ahí, había acomodado su vida y estaba haciendo algunas cosas las cuales él estaba posiblemente muy tranquilo ahí, ¿verdad? Pero el Señor lo llamó que saliera de ese lugar. Así que yo he querido en esta mañana titular este mensaje, esta meditación. Necesitamos salir de la zona de comodidad para servir a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Necesitamos salir de la zona de confort o de comodidad para servir a Dios. Ahora, ¿qué es una zona de confort? ¿Qué es una zona de comodidad? Podríamos decir, es un estado aparentemente seguro y donde nosotros nos sentimos cómodos, donde no arriesgamos nada, pero tampoco obtenemos nada nuevo, donde no nos esforzamos, pero no crecemos, ¿verdad? Donde no invertimos, pero no obtenemos ganancias. Eso más o menos es una zona de comodidad. No solamente es un espacio físico que podemos tener también a esa zona, acomodarle un espacio físico, ¿verdad? Sino también es un estado mental, que incluye tanto nuestras rutinas cotidianas. Cuando estamos en esta situación, hacemos cosas diariamente y hacemos siempre lo mismo, ¿verdad? Si estamos en la casa muy cómodos, no vamos a trabajar, entonces vamos, nos levantamos, vamos, hacemos lo que tenemos que hacer, nos vamos a la sala, descansamos, nos levantamos para comer y eso podemos pasar haciéndolo bastante tiempo. Y mientras nada suceda, ¿verdad? Podemos seguir ahí. Entonces, esa zona de comodidad incluye esas rutinas cotidianas como nuestra manera de pensar también. Y por eso puede convertirse en la excusa perfecta para no hacer, no arriesgarse, no crecer y en última instancia morir. Si nos quedamos sentados en un solo lugar, ¿qué va a pasar? Primero, los músculos se atrofian, ¿verdad? Perdemos movilidad, perdemos agilidad, perdemos fuerza y se va deteriorando todo. A un momento vamos a morir. Nos quedamos ahí, puede ser por un tiempo corto o por un tiempo más largo. Pero la realidad es que si queremos servir a Dios, debemos estar dispuestos a dejar nuestra zona de comodidad como lo hizo Elías. Cantábamos, hoy te rindo mi ser. Y rendirse a Dios significa entregarse y entregar nuestra voluntad a Él para hacer su voluntad nada más. Quiero compartir con ustedes algunos elementos, algunas realidades. Solo vamos a hacer 3 porque sé que el tiempo corre rápido sobre esto. Y primero quiero que veamos, como la número 1, que no es bueno quedarse en la zona de comodidad. No es bueno permanecer en una zona de comodidad. Proverbios 13:4, que nos dice: el alma del perezoso desea mucho, ¿verdad? Sueña, anhela. Pero ¿qué pasa? Nada alcanza.
mas el alma de los diligentes será prosperada. En la Nueva Traducción Viviente dice, los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Entonces, quedarse en una zona de comodidad es volverse perezoso, porque estamos acostumbrándonos cada día más y más a hacer lo mismo siempre. Vamos ya encontrándole las cosas, el lado fácil de hacerlo, ¿no? Y así vamos moviéndonos en lo mismo, que ya casi llegamos a un punto que hasta que con un control remoto hacemos todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Permanecer en nuestra zona de confort nos hace perezosos y trae consecuencias graves, tanto como individuos, a nosotros como individuos, primero, ¿verdad? Y luego también a la iglesia. ¿Qué va a pasar? No crecemos, no avanzamos, nos estancamos. Óigame, el agua estancada, ¿sabe qué pasa con el agua estancada? ¿Ah? Se pudre y hiede, ¿verdad? Nos estancamos. Nuestra vida espiritual se estanca. No crecemos. No pasamos de saber que en Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y con eso nos conformamos ya. Y no sabemos ese y estamos listos, porque creímos y somos salvos, ¿verdad? Nos estancamos. Nos enfermamos y corremos el riesgo de morir. A veces soñamos con hacer cosas grandes, con lograr cosas grandes, metas por aquí, metas por allá, pero seguimos sentados, ¿verdad? Decimos, un día me gustaría estar dando una clase de escuela dominical. Pero ¿cuántas veces nos ponemos y nos esforzamos en ponernos a estudiar la Biblia, ¿verdad? En crecer, en hacer crecer nuestra relación con Dios, porque estamos en una zona de comodidad. Para algunos en lo individual, cuando nos acomodamos a un tipo de vida y nos sentimos muy cómodos, pareciera que no nos importa nada más. Ya lo que estamos haciendo es suficiente. En el caso secular, por ejemplo, nos graduamos, conseguimos un buen trabajo, tenemos una casa, otras comodidades, y ya, hasta ahí llego. ¿Ya? Y nos sentamos y nos acomodamos tanto que no pasamos de ahí. No nos esforzamos y podemos permanecer ahí por años mientras todo funcione, hasta que no haya algo que realmente nos estremezca y nos haga levantarnos de donde estamos. Igual sucede en cuanto a nuestro servicio al Señor. Muchas veces estamos en una misma situación, cómodos, asistiendo a los cultos, ¿verdad? Haciendo algunas cosas rutinarias con el menor esfuerzo para no cansarnos. Ni siquiera nos esforzamos, como decía antes, en estudiar la Biblia y crecer un poco más. ¿Para qué cambiar? Ya somos salvos, ya es suficiente. Ya. El Señor dice que somos salvos si creemos en Él y que vamos a estar allá en la eternidad con Él. Podemos decir, así ha funcionado, así funciona por varios años. Pero seguir en esta actitud nos volveremos, ¿sabe qué? Huesos secos. Seres caminando, pero sin vida. Algo así. Como iglesia también podemos estar en una situación parecida. Si no cuidamos, cada uno de nosotros, como miembros, como parte de la iglesia, en también vivir en esa forma que Dios quiere activamente.
Vimos en la escuela dominical que el Señor, en la unidad anterior, el Señor señala 2 iglesias por algo similar, ¿verdad? En Apocalipsis 2, del 1 al 7, no vamos a leerlo, dice a la iglesia de Éfeso y empieza a hablarle, y si leemos los primeros 3 versículos, dice que tiene, vamos a ver el versículo 2, el siguiente versículo, dice: yo conozco tus obras, arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado lo que se dicen apóstoles y no lo son, y los que has hallado mentirosos, ¿verdad? Sigue el versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta ahí, todo parece bien, ¿verdad? Todo está bien. Podríamos decirle, aplaudirle y bravo, sigue haciendo lo mismo, ¿verdad? Continúa así. Pero ¿qué dice el Señor en el siguiente versículo? Pero tengo contra ti algo. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso no quiere decir que la iglesia se había separado de Dios, que habían renunciado a creer en Jesucristo. No quiere decir que se habían apartado del camino de Dios. Seguían, porque Dios le dice que está haciendo un trabajo, pero había dejado algo importante, y es tener a Jesucristo como la primera prioridad en la vida de la iglesia. Cuando todo lo que hacemos no es para satisfacer un programa, no es para llenar de actividades una estrategia, ¿verdad? Es para glorificar el nombre de Jesucristo y para que Jesucristo sea conocido por aquellos que no lo conocen. A eso se refiere. Y entonces Dios le está señalando a esta iglesia ese problema. La otra iglesia que el Señor señaló fue la de Sardis. Y veamos ahí en Apocalipsis 3. Todo el texto es del 1 al 6, ¿verdad? Y dice en el versículo 1, se va directo el Señor y le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero ¿qué? Estás muerta. Y ya habíamos hablado de que a veces el peligro que tenemos de quedarnos en una zona de comodidad nos puede llevar a la muerte. Esta iglesia hacía algunas cosas, pero otras ya no las hacía. Y además el Señor le manda, si vemos el siguiente versículo, a ser vigilante, ¿verdad? A ser vigilante y afirmar las otras cosas que aún le quedan todavía que está haciendo. Es como las pocas señales que quedan de vida en un moribundo. Y el Señor le dice: afírmalas, reafírmalas, fortalécelas, hazlas crecer, por lo menos lo que estás haciendo, hazlo crecer. Esto le pasa a una iglesia que cae en un estado de confort o comodidad. Y le dice: las cosas pocas que haces, refuérzalas, hazlas mejor, pon tu mejor esfuerzo y mira más allá para poder salir de ese estado. Como les decía, podemos tener la agenda llena todo el año, pero no estar haciendo lo que realmente Dios quiere que hagamos. No sé cuántos conocen, hay un cantante español que se llama Marco Vidal, y en una de sus canciones dice acerca de la iglesia: ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis,
solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Y ese es el peligro cuando caemos en una zona de comodidad. Y la iglesia puede ser que ha venido creciendo, ¿verdad? Así como individuos también hemos venido avanzando, pero llegamos a un momento que por alguna situación nos paramos ahí y corremos el peligro de acostumbrarnos a ese estado que tenemos y no salir de ahí. Y es cuando el Señor puede decir: hey, mira, parece que estuvieras viva, pero realmente no. Si en lo individual permanecemos en una zona de comodidad en cuanto a nuestro servicio al Señor, haremos también que nuestra iglesia esté en el mismo lugar y en el mismo peligro de parecer estar viva, pero realmente no estarlo. Miremos primero nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? No pensemos en tal hermano, en cual hermano, en aquel, en la hermana, en el líder este, en el ministro de allá, en el otro, ¿verdad? Si cada uno pensamos, ¿qué estoy haciendo yo para el Señor? Y nos decidimos a hacer la voluntad de Dios, entonces vamos a tener una iglesia que realmente está viva. La segunda cosa es, necesitamos salir de la zona de comodidad para poder servir. El mandato de la Gran Comisión en Mateo 28:19, ¿qué dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y sigue enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es un mandato, una misión muy amplia esta, muy grande, ¿verdad? Y por eso el Señor nos dice después que va a estar con nosotros, porque sabe que solo no la podemos hacer. Pero este mandato tiene una palabrita allí, tiene implícita esta condición de que necesitamos movernos para poder obedecer en lo que Dios nos manda hacer. Hay una palabra de 2 letras que nos da a entender que para servir a Dios y hacer toda su voluntad debemos movernos fuera de nuestra zona de comodidad o de confort. ¿Cuál es esa palabra? Id. Id. Salgan, muévanse, vayan. No dijo, miren, esperen, si llega alguien por ahí, le enseñan y lo bautizan, ¿verdad? No nos dijo así. No podemos estar muy cómodos, sentados, no sentados literalmente en una silla y servir a Dios. Lastimosamente, hermanos, para muchos cristianos parece que queremos hacer todo con el menor esfuerzo posible, ¿verdad? En estos días nadie quiere esforzarse, ni siquiera para detenernos a evaluar nuestra vida y pensar, ¿cómo estoy yo con el Señor? ¿Cómo está mi posición de servicio al Señor? ¿Tengo que cambiar algo? ¿Tengo que pensar en algo diferente? ¿Tengo que hacer cosas diferentes? Pero a lo mejor decimos, ¿para qué, hermano? Estamos bien así, ¿verdad? Estamos cumpliendo con lo que tenemos que hacer. A veces queremos hacer todo con control remoto. Ni Dios, con su poder, que podía hacerlo, desde allá arriba nos hubiera tocado a cada uno y nos hubiera cambiado nuestro chip así y todos fuéramos perfectamente obedientes a Él.
Pero Él no lo hizo así. Pero a veces pensamos que queremos hacerlo todo más fácil. Y en los últimos tiempos, ¿verdad? Ha habido algunas razones con lo de la pandemia y bueno, tenemos algunas razones de peso que nos han, ciertamente nos han obstaculizado a hacer la obra de Dios, pero más allá de eso también ha quedado una enfermedad. Mi hermano Urbansky puede tomar nota de esto, ¿verdad? Una enfermedad que no se conoce antes, pero yo le llamo pandemitis. ¿Hay alguna enfermedad así? No, no, pandemitis aguda. O sea, aquellos que hemos quedado no con los síntomas del virus, sino con los síntomas de la pandemia, ¿verdad? Y son síntomas graves. Mira, a mí me da, yo escuchaba hace unos días que hablaba con un ex compañero de trabajo de la otra empresa donde yo estaba, y me dice, no, mira, brother, es que yo he estado todo este año ahí en la casa, ¿para qué ir a buscar trabajo? ¿Sí? Ganando más que allá afuera, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado que ya la gente no quiere trabajar. Y así a veces pasa en la obra del Señor, ¿verdad? Ay, tengo el televisor en mi casa y veo los servicios por televisión. Es más, no miro solo el de la iglesia, sino que miro hasta 3 el domingo. Estamos cómodos, sentados. Pero la Biblia está llena de ejemplos de hombres a los que Dios pidió hacer algo, pero los tuvo que mover de donde estaban. Y ellos tuvieron que moverse de donde estaban, ¿verdad? Quizás estaban muy cómodos en lo que ya estaban haciendo incluso para Dios. Encontramos el ejemplo de un Abraham. Le dijo, Abraham, ¿qué era Abraham? Un hacendado, ¿no? Tenía tierras y todo lo que tenía. Y le dijo, ¿qué le dijo Dios? Hey, vete para otro lado. Yo te voy a hacer de bendición y tú vas a hacer bendición a todas aquellas naciones. Vas a llevar mi bendición a todos los demás, pero no puedes quedarte aquí. Vete para una tierra. Y Abraham se movió, no sabía para dónde iba. Luego Moisés estaba tranquilo después de que se había ido de Egipto, allí pastoreando sus cabros, sus ovejas. Y Dios le dijo, mira Moisés, he escuchado el clamor del pueblo y tienes que ir allá. Moisés brincó primero y dijo, pero Señor, pero al final tuvo que moverse. Se movió, hizo la voluntad de Dios, Dios lo usó. Claro que sí. En el Nuevo Testamento encontramos el caso de Felipe. ¿Recuerdan a Felipe? Felipe estaba en Samaria. Estaba en Samaria y ¿qué hacía? Predicaba y dice que muchos se convertían y habían sanidades y Felipe a lo mejor era reconocido ahí en la ciudad y todo el mundo lo estimaba y lo respetaba de repente y lo encontraban, señor Felipe, tenga, llévese esto, ¿verdad? Pero un día Dios, el Espíritu Santo le dijo, Felipe, vete allá al desierto, te necesito allá. ¿Eran iguales las comodidades que iba a encontrar? Para nada, ¿verdad? Pero Felipe obedeció. Felipe obedeció y Dios lo usó. Pero el mejor ejemplo de salir de esa zona de comodidad, el mejor ejemplo que podemos encontrar, nos lo da nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué nos dice Filipenses 2? El 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 6. El cual siendo
en forma de Dios. ¿Qué dice? En forma de Dios, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Si nos damos la idea, cerramos nuestros ojos y pensamos, ¿cómo es ser un Dios? ¿Cómo es ser un Dios? Claro, no nos podemos imaginar porque nuestra mente es limitada. Pero de lo que conocemos de Dios, sabemos que es Dios poderoso y todo lo que Él quiere hacer lo hace. Él es soberano, ¿verdad? Si usted fuera presidente de su país y le dijera, mira, tienes que dejar la presidencia e irte a barrer las calles, ¿lo haríamos? Pero dice que Jesús no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué mejor ejemplo de dejar esa zona de comodidad para ir a lugares donde no vamos a tener ninguna comodidad por hacer la voluntad de Dios? Y luego si vemos, ya cuando Jesús estaba aquí en la tierra, ¿cómo hizo su ministerio el Señor Jesucristo? ¿Cómo lo hizo? Tenía allí en el hotel de Nazaret, ahí tenía una oficina y todo el que quería verlo llegaba ahí, pedía una audiencia para verlo, ¿era así? No, ¿verdad? Caminaba, él andaba por todos esos lugares caminando. ¿Qué andaba haciendo? Buscando a las almas perdidas, buscando a los que estaban en necesidad, buscando a aquellos que necesitaban conocer de que Dios les ama. Son grandes ejemplos que Jesús nos dejó. Dice 1 Pedro 2:21, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Debemos seguir ese ejemplo de Jesús. No podemos quedarnos en el lugar donde estamos. Estamos llamados a servir. Y la misma palabra de Dios dice que no será fácil y tiene un costo. Jesús decía, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y luego en Lucas 26:33, todo el texto del 14, del 26 hasta el 33, todo el pasaje nos da una serie de cosas que nos hablan del costo que tiene seguir a Jesús, ser discípulo de Jesús. Y dice el 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también a su propia vida, que no puede ser mi discípulo. Entonces necesitamos salir de la zona de comodidad para poder servir a Dios. Hay un himno que está en nuestro himnario, no recuerdo si lo hemos cantado aquí, dice, mi vida di por ti, mi sangre derramé, la muerte yo sufrí, por gracia te salvé, por ti la muerte yo sufrí. ¿Qué has dado tú por mí? ¿Qué sufres tú por mí? Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Y pregunta, si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí?
Quizá hemos cantado esto varias veces, pero hemos puesto atención a lo que el Señor Jesucristo nos pregunta aquí en esto. Hermanos, ¿qué estamos dispuestos a dejar o sacrificar para servir a Dios? ¿O solo queremos dar un sacrificio sin esfuerzo? En 2 Samuel 24, el rey David decía: no, si no por precio te la compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cueste nada. No ofreceré a Jehová ofrenda que no me cueste nada. Servir a Dios tiene un costo que demanda sacrificio, esfuerzo, tiempo, recursos, y que debemos hacerlo bien, porque Él merece lo mejor de nosotros. A pesar de las dificultades que podamos encontrar, a pesar de la pandemia, a pesar del cansancio, a pesar de muchas situaciones, debemos esforzarnos para servir al Señor. De lo contrario, solo estaremos cumpliendo una obligación, haciendo las cosas porque hay que hacerlas, por costumbre. Pero Dios quiere que le sirvamos en obediencia, por gratitud y en adoración a Él. Vamos a pasar al último realidad en cuanto a esto que quiero compartir con ustedes. Hablando de esas zonas de comodidad, a veces no nos movemos de ahí por algunas situaciones, por temor puede ser. Hay un vallado de miedo alrededor de eso, que no nos atrevemos a dar el paso para poder servir al Señor. Hay muchas cosas que vienen a nuestra mente que nos impiden movernos de ahí, además de lo bueno que es estar ahí cómodos, ¿verdad? Para dejar la zona de comodidad necesitamos 3 cosas, por lo menos. Necesitamos fe, necesitamos valor y necesitamos acción. Hay un discipulado muy bueno para el crecimiento espiritual y que nos ayuda a llegar a comprometernos con el Señor. Se llama Mi Experiencia con Dios. No sé si algunos lo conocen. De hecho, algunos hermanos ya están haciéndolo. Sé que algunos hermanos lo están estudiando aquí en la iglesia y hay planificación para que toda la iglesia pueda involucrarse y meterse en este discipulado muy interesante que va a ayudar a que crezcamos nosotros en ese compromiso con Dios. Ya luego habrá información de cómo usted puede involucrarse en esto. Pero este discipulado trata de cómo conocer y hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Nos enseña a través de 7 realidades que hay en tener una verdadera experiencia con Dios. Así en forma rápida les voy a decir que empieza con que Dios siempre está trabajando alrededor nuestro, ¿verdad? Dios siempre está haciendo algo alrededor nuestro. Además de eso, también Dios quiere mantener una relación estrecha y diaria con cada uno de nosotros, una relación de amor. Dios está interesado en que tengamos una relación cercana con Él. También sigue el estudio y nos dice que Dios nos invita siempre a unirnos a lo que Él está haciendo. Cuando le preguntaron, Jesús decía: mi Padre trabaja, ¿y qué? Y yo también trabajo. Y yo hago lo que mi Padre
hace, está haciendo. Entonces, nosotros también tenemos la oportunidad de que unirnos al trabajo que Dios está haciendo. Y Dios nos los muestra, nos habla de muchas maneras para darnos a conocer lo que Él está haciendo y lo que quiere que nosotros hagamos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vemos lo que Dios está haciendo y que nos está diciendo, hey, Juan, Pedro, ven, ayúdame o hazte cargo de esto? Tú puedes venir acá. Viene a nosotros una crisis, lo que se llama crisis de fe, que es cuando pensamos, ¿será cierto que Dios está actuando ahí, que quiere que yo vaya ahí? ¿Será cierto que Dios me está llamando a mí? Si le dice, hay que ir a trabajar allá a las misiones con el hermano Jonathan, tú puedes hacerlo. Y empieza diciendo, pero yo, Señor, ¿será que puedo? ¿Es cierto lo que estoy viendo, lo que estoy pensando? Viene una crisis de fe que nos impide movernos. Pero para movernos, ¿verdad? Porque eso nos llena de temor. Necesitamos entonces hacer algunos ajustes en nuestra vida. Necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Necesitamos cambiar algunas cosas. Cambiar de mentalidad, cambiar de paradigmas, de costumbres, de tal forma que nos permitan entonces unirnos al trabajo que Dios está haciendo. Y así, ¿verdad? Podemos hacer la voluntad de Dios y conocer realmente, tener una experiencia verdadera con Dios cuando nos unimos a Él en lo que Él hace. Pero decíamos que nos detiene el temor. Pero hablábamos que para salir de la zona de comodidad necesitamos entonces fe, valor y acción. Primero, fe y confianza para creerle al Señor y confiar en su poder para hacer todas las cosas. Cuando dio la gran comisión, el Señor dijo, pero no se preocupen, yo sé que es algo difícil, pero he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En Hebreos 11 tenemos una lista de todos esos hombres y mujeres que fueron llamados a hacer algo para Dios, que fueron usados por Dios. Y el principal ingrediente, característica que ellos tenían, según nos dice la Biblia, para haber podido obedecer a Dios y hacer la voluntad de Dios, ¿cuál fue? ¿Qué dice Hebreos 11? Por la fe. Y empieza por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe por la fe el otro. Necesitamos fe para poder realmente movernos en lo que Dios nos está enviando. Y dice que allí en 11:33 dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Si usted se siente que no puede avanzar, lo primero que pídale al Señor, dame fe, ¿verdad? Como dijeron los apóstoles, aumentanos nuestra fe, Señor. Necesitamos fe para creer que el Señor está con nosotros y que Él es poderoso para darnos la victoria. También necesitamos valor. Valor para afrontar las dificultades y adversidades. Como dice el primer estudio que tuvimos de Elías, sirve con valor. Dios mandó a Elías a nada fácil. Lo mandó a enfrentarse
a Acab, cuando Acab y la esposa de él habían matado a una cantidad de profetas. Elías actuó con valor. Valor para señalar el pecado, para enfrentar a los que se oponen a la palabra de Dios. Valor para mantenernos firmes en medio de las amenazas. Lamentablemente los cristianos modernos muchas veces carecemos de esta característica y con las primeras dificultades que encontramos, damos un paso atrás y dejamos la cosa ahí como está. Dios nos manda a ser valientes, tal como se lo dijo a Josué, allá en Josué 1:9, le dijo, mira, te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa promesa también es para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como iglesia. Amén. Sé valiente para aclarar la palabra de Dios y señalar el pecado ante el pueblo. Bueno, también podemos decir, como todos conocemos este texto en Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que si nos sentimos débiles, cansados, ahí vamos para adelante, porque el Señor está con nosotros. Ahora, el último ingrediente que falta aquí es la acción, ¿verdad? Recuerdan que en la Gran Comisión decía, id. Decían, muévanse, salgan donde están, vayan. No es suficiente si solo tenemos la fe y la confianza en Dios, si nosotros no tomamos acción. Vamos a quedar soñando nada más. Pero si pensamos que no podemos hacer esto o aquello o lo otro porque nos va a ir mal, porque no va a resultar, porque esto, porque lo otro, porque hay problemas aquí y esto, y vemos más grandes los problemas que el poder de Dios, cuando debemos ver que el poder de Dios es más grande que cualquier dificultad que nosotros podamos encontrar, tanto para nuestra vida personal como para nosotros como iglesia. No podemos quedarnos donde estamos y hacer la voluntad de Dios. No podemos querer hacer la voluntad y seguir de la misma manera en que estamos. No podemos servir a Dios como Él quiere y seguir haciendo lo que siempre hemos estado haciendo. Necesitamos movernos, necesitamos hacer cambios, necesitamos modificar cosas en nuestra mente, en nuestra vida. Tenemos que tomar acción. ¿Qué cambios debemos hacer en nuestra vida como individuos o como iglesia? ¿Qué debemos cambiar para poder ser la iglesia que Dios desea? Necesitamos tomar un tiempo y evaluarnos a la luz de la palabra de Dios. Encontrar ahí parámetros que como individuos y como iglesia nos permitan ver con claridad si estamos vivos. Esto es, si estamos creciendo, avanzando, o si por el contrario estamos a punto de morir espiritualmente. Llenándonos nada más y gozando de las bendiciones de Dios, pero sin salir de donde estamos. Posiblemente necesitamos recordar la gran comisión que nos dio el Señor Jesucristo y los retos que pone ahora al frente de nosotros. Quizá debamos revisar y redefinir nuestra visión como individuos, como iglesia. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿A dónde queremos llegar? ¿O queremos permanecer como estamos? Dios nos presenta un reto hoy, a salir de esa zona de comodidad,
de esa zona de confort. Pero entonces tenemos que rendir nuestras vidas al servicio del Señor, ser obedientes a Él y decirle: Señor, aquí está mi vida, úsala. Pero actúa primero en mí para que después puedas actuar a través de mí para hacer bendición a los demás. Buen día, hermanos. Damos gracias a Dios por su fidelidad en cuidar de cada uno de nosotros y darnos su provisión en este tiempo de dificultad. También damos gracias a Dios por muchos hermanos y hermanas que sus circunstancias económicas les han permitido seguir siendo fieles, enviando sus diezmos y ofrendas para el sostenimiento de su obra. Así que para aquellos hermanos que la situación financiera de su hogar se lo permita y desean tener esta bendición de seguir ofrendando para la obra del Señor, queremos hacerles saber las diferentes formas que actualmente están disponibles para poder hacerlo. Número 1 es utilizando el correo, enviando cheque o giro postal a la dirección de la iglesia, 7100 Curry Ford Road, Orlando 32822. Número 2 es entrando en la página web de la iglesia www.laprimeradeorlando.org y ahí hacer presión en la opción de ofrendar que se encuentra arriba a la derecha. En la próxima página se le pedirá que vuelva a presionar en el botón de abajo que dice ofrendar ahora. Ahí encontrará dos opciones. Una es usando su tarjeta de crédito o débito y la otra usando los datos de su cuenta de banco para una transferencia directa. Después de seleccionar su opción para ofrendar, complete la información según le indica la página. Para cualquier información adicional o ayuda que usted necesite en esto, puede llamar al número de teléfono de la iglesia. Oramos pues dando gracias a Dios por permitirnos la bendición de traer nuestras ofrendas al alfolí y que haya provisión en su casa. Y le pedimos que abra las ventanas de los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde sobre cada uno de ustedes. Que la protección, el cuidado y toda bendición de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes hoy y siempre. Amén.